Hola, buenas nit, buenas pradas, bienvenidos a otro vídeo de creación de personajes. Ya quedan poquitos. Esta vez vamos a crear un personaje de vampiro quinta edición, de vampiro la mascarada del clan Chimichanga, de Chimiche. Bueno, el caso es que vamos a utilizar este clan del Companion, que es un libro publicado gratuito. Está en la web de No Solo Roll, que es un pequeño suplemento de 65 páginas que incluía 3 clanes, los últimos 3 en salir, que son un poco extraños, ¿no? Quizás no sean los más populares, pero son lo suficientemente populares como para que la gente los estuviera pidiendo, sobre todo al clan Shimichi. ¿Y qué son los Shimichi? Diréis algunos. Pues en este vídeo vamos a hacer un personaje de este clan, de este tipo de clase, y vamos a seguir el proceso a partir de un concepto inicial para que al final no solo veáis cómo se hace un personaje de Vampiro la Máscara quinta edición, sino que tengáis la ficha de este personaje para poder utilizarlo, ya sea como jugador o como personaje del narrador en vuestras partidas de vampiro. Así que, pues este es el propósito de este vídeo, acompañaros durante este proceso. Entonces vamos a ver, vamos a utilizar el reglamento básico. En la página 136 está el proceso de creación de personajes resumido, que lo tengo aquí en 2 páginas. Vamos a utilizar una ficha editable que está en la web de No Solo Roll. En la parte de recursos, de descargas, en la biblioteca oscura tenéis una ficha. He cogido una ficha editable y vamos a coger esta ficha para explicaros cómo he creado el personaje. Y también gratuito está este libro, que es el Companion. Primero nos describe aquí los 3 últimos clanes, los 3 clanes nuevos, y después nos dicen en la parte de la página 15 ya empiezan quiénes son los Shimichi. Y a ver, ¿quiénes son? Yo personalmente no soy muy fan de este clan. Es un clan dividido en 2 conceptos principalmente, que surgió de los últimos y que al principio estaba muy vinculado al Sabbat y a toda esa monstruosidad. Entonces tienes por un lado el clan de los aristócratas del viejo mundo, los condes, Drácula, lo llaman stalkers, y por otro lado ese es el concepto número 1, que dio origen, por así decirlo, al principio del clan, y por otro lado el concepto de monstruo que utiliza sus poderes para modificar la carne y moldearse a sí mismo, convertirse en una máquina de guerra y crear abominaciones a su alrededor. Es una especie de cirujano loco. Es el concepto más popular del clan. Tenía poderes, una disciplina entera dedicada a ello, que era vicisitud. Y pues prácticamente todo el mundo que jugaba a un Shimichi jugaba a subirse vicisitud al máximo y bueno, dar rienda suelta a todas esas excentricidades de casquería barata y película de serie Z. Aquí han querido reconducir el concepto de clan a uno que es más de mi gusto, a uno de aristócrata. Aún así cuesta a menudo diferenciarlo de un Ventru. Estos son un poco más anacrónicos, mucho más arcaicos. Y bueno, pues les han puesto dominación y animalismo, como los Ventru, de hecho, de Requiem, señores de los hombres, señores de las bestias. Y tienen Protean, que es el poder ahora que les permite no solo cambiar su forma a la de un lobo o a la de un murciélago, sino también, junto con dominación, crear extrañas formas, mutaciones en su propia carne y en la de los demás. Entonces, aquí nos explican quiénes son los Shimichi, nos explican sus disciplinas, nos dan algunas ilustraciones muy, muy chulas. Esta, por ejemplo, es espectacular, ¿no? Es una modificación, la mujer tiene aparentemente la cara de porcelana, parece inhumana sin tampoco tener grandes monstruosidades. Y este que es el Shimichi Peaky Blinders, con esta garra en forma de aparentemente metálica, ¿no? Afilada, es intimidante sin tampoco recaer o incidir demasiado en lo inhumano. Yo, como he dicho, y me costaba encontrar un personaje Shimichi o Chimichengi o eh, que no fuera un Ventru o que no fuera un cirujano loco, he tenido que darle bastantes vueltas y al final he recurrido a una idea que es: Drácula es el Shimichi por excelencia, es el miedo al extranjero en una sociedad victoriana, la de Inglaterra
de finales del siglo XIX, es el miedo a las viejas costumbres, a la superstición. Y he pensado, el mundo ha cambiado, han pasado 120 años, ¿cómo sería eso en la actualidad? Sin tampoco caer en tópicos racistas, ¿no? ¿Cómo sería? Porque hoy obviamente ya no miramos Rumanía como si fuera un país subdesarrollado y primitivo en el cual medran monstruos en las nieblas. No resulta verosímil. Pero, ¿qué países del mundo permanecen en la sombra, ocultos a nuestra mirada? ¿Qué países del mundo nunca salen en las noticias? ¿Qué países del mundo podrían albergar a viejos monstruos, criaturas que se mueven en las sombras, en los cuales por así decirlo, las ciudades todavía no han conquistado todas estas comunidades rurales en las que aún podrían encontrarse criaturas, ¿no? Entonces, para ello recurrí a una idea que era una que estaba antiguamente, no me la he inventado yo por completo, pero que le he dado una vuelta de tuerca, ¿no? Que es la de Naglóper. Naglóper es un monstruo de los mitos sudafricanos, una especie de criatura abominable. Es un... en el juego salió relacionado con estirpe del reino del ébano, y te decían que eran simitsis, por así decirlo, del cuerno sur de África, de los países más meridionales. Y bueno, pues creo que nuestra sociedad, que le da tanto la espalda a África, que está llena de tantos prejuicios y supersticiones hacia África, podría realmente hilarlo con hacer un personaje simitse africano que fuera un viejo aristócrata, un viejo conde venido a estas tierras y que, llegado a nuestro mundo, como hace el conde Drácula en la novela de Bram Stoker, tiene ese choque cultural y anacrónico entre su lugar de origen y este lugar en el que se encuentra ahora. No es un personaje ni de la cámara ni anarquista, se ha intentado hacer un personaje independiente. Entonces, voy a leeros el trasfondo después de esta larga introducción y a ver qué os parece. Naglóper Simitse, concepto de personaje. Eras el amo, el señor de la guerra, la bestia de la noche, el oscuro hechicero del bosque que nadie se atrevía a hollar. Entonces llegaron los europeos y arrasaron tu dominio. Masacraron a los Khoekhoi y trajeron consigo a sus propios vástagos y creencias. Tu pueblo dejó de temblar ante ti. Namibia dejó de creer en ti, y cada vez un número mayor de ellos emigró al norte, emprendiendo un éxodo lleno de dolor y penurias. Perdiste tu poder. El miedo de tus vasallos ya no te alimentaba. Debías encontrar un nuevo reino, y seguiste a tus súbditos. Los clanes civilizados te veían como una bestia. Despreciaban tu etnia mortal, tu linaje vampírico y tu mentalidad decimonónica. Pero eras un aristócrata. Aunque tu piel fuera negra, tu legado era mucho más antiguo y honorable que los pretenciosos vástagos de la camarilla o los insumisos y despreciables anarquistas. Aprenderán a temerte, aprenderán a respetarte y te rendirán pleitesía. Naglóper es una criatura que infunde terror, que se comporta como un conde de la larga noche y que encuentra placer en subyugar y aplastar a los inferiores, que son casi todos. Sin embargo, es también un tradicionalista, respeta las normas y guarda siempre la etiqueta. Su aspecto es bestial, como el de un nasabonsan. Sus rasgos son quirópteros y sus colmillos de un gran tamaño. Te resulta difícil pasar desapercibido, pero no es lo que tú buscas. Y es todo, ese sería el concepto de personaje. Un personaje que acompaña, o sea, su propio pueblo, entre el cual era un monstruo de la larga noche, ¿no? Una vieja criatura, le ha perdido el miedo, se ha visto desplazado por la colonización y por las oleadas de maltrato, o sea, de invasiones que sufrió su comunidad, y se ve obligado a seguir a su pueblo hacia el norte, hacia Europa, o quizás hacia Norteamérica o Sudamérica, en busca de un nuevo reino en el cual establecerse como el señor de la guerra que es. Esto
pues veréis cómo se refleja a través de todos los conceptos de personaje, o sea, todas las partes de la ficha del personaje, la primera de las cuales, siguiendo el proceso es escoger los atributos. Y tienes un atributo principal, un atributo de 4 puntos, que en este caso he escogido manipulación, no porque sea un personaje muy social, sino porque es una especie de señor, ¿sabes? Un rey de reyes, es un conde acostumbrado a mover los hilos de grandes cantidades de vasallos. Considero que además toda su capacidad para la etiqueta le facilita esa forma, ¿no?, de ganarse la confianza de los demás. Y bueno, pues Drácula, al final, tú lo ves en la novela, incluso en las películas, y sabe manipular a los demás y ganarse, mover los hilos para que Jonathan Harker no vaya a su castillo, tal. Pues creo que encaja bien, ¿no? El atributo débil se le ha puesto como resistencia. Un personaje que quizás lleva mucho tiempo sin alimentarse, ha perdido su rebaño, ha perdido posiblemente incluso ha estado mucho tiempo en letargo. A mí me encajaba bien esta idea, ¿no? Un personaje que fuera físicamente terrorífico, pero al mismo tiempo imaginaros ese Drácula anciano, ¿no? Tuviera poca resistencia, y el resto de puntos, pues de una forma bastante, yo creo que estándar. Tiene inteligencia, astucia 2, carisma 2, fuerza 3, así que es un personaje físicamente bastante potente, ¿no?, a la hora de hacer daño, no tanto a la hora de recibirlo. Y tiene compostura 3 y resolución 3. La salud es la suma de la resistencia más 3, así son 4 puntos de vida. Y la fuerza de voluntad es la compostura más la resolución. O sea, tiene 6 puntos de fuerza de voluntad, que está un poco por encima de la media. Siguiendo el proceso de creación de personajes, llegamos al reparto de habilidades. Y aquí hay 3 pasos, ¿no? Hay un reparto de habilidades polifacético, que se trata de crear un personaje con muchas habilidades, pero con pocos puntos. Uno especialista, que tiene pocas habilidades con muchos puntos, y uno más equilibrado. Y en este caso he escogido escogí... pues o me he equivocado, creo que escogí el especialista, porque tiene una habilidad con 4 puntos, que en este caso es intimidación. Tiene 4 puntos en intimidación. Sí, ese es el especialista. Y 1, 2, 3 puntos en persuasión. Etiqueta, ¿no? Un personaje con bastantes puntos en habilidades sociales. Algunos puntos en habilidades físicas, en pelea y en atletismo. Y algunos en política y en ocultismo. Tiene un punto en magia negra, que quizás he intentado reflejar esa hechicería que muestra Drácula en las novelas. Escolomancia o algo así se llamaba. En cuanto pasando las habilidades, llegamos al reparto de puntos en disciplinas. Y aquí surge un dilema complicado, ¿no? Porque a mí no me gusta hacer personajes dependientes de sus disciplinas, ¿no? De hecho, si os vais a los vídeos anteriores, he hecho un Aragnos que no tiene ofuscación 2, presencia 2, o sea que no puede hacer los poderes estos de ilusiones súper complejas, tiene simplemente los niveles más básicos. He hecho una Salubri que no tiene los poderes de Valeren y de Obeda, sino simplemente le he puesto unos puntos en fortaleza y unos puntos en Auspex, pero no le he puesto los poderes especiales. Pero el problema, quizás más que ningún otro clan de los Shimichi, es que están tan asociados a su disciplina de vicisitud, a su antigua disciplina de vicisitud que ahora les protean, que resulta difícil no ponérselos, ¿no? Y al final le he puesto el poder este de vicisitud, que es una combinación de Protean 2, Dominación 2, que está por aquí. A ver si lo encuentro. Aquí está. Entonces, al crear el personaje, lo que le he puesto ha sido 2 puntos... ya, no sé dónde estoy. 2 puntos en... A ver si consigo... Tiene 2 puntos en Dominación y 2 puntos en Protean. Los primeros 2 puntos en Protean son... Los eliges al poner una disciplina, ¿no? Eliges 2 puntos. Tiene ojos de la bestia y vicisitud. El vicisitud sustituye a las garras. Luego después tendría un punto en dominación. El primero sería compeler. Y finalmente escogeríamos su estilo de depredador. En este caso,
te da un punto adicional en una disciplina y te da una serie de ventajas y defectos. Yo he considerado que Osiris se ajustaba bastante a su estilo, ¿no? De crear una especie de dominio de súbditos y podría encajar con este tipo de personaje. Esto te da también un punto en presencia que creo que Mirada Aterradora se adapta al concepto más que fascinación, ¿no? Un personaje que utiliza la intimidación y el miedo, no tanto la fascinación, no tanto la seducción. Y te da una serie de ventajas, por ejemplo, rebaño, población inmigrante, recursos, dinero viejo, propiedades. El rebaño 3 lo ganas con el estilo de depredador. Luego tenía recursos y de un defecto le puse depredador manifiesto. Es bestial. Es un animal prácticamente quiróptero, como si fuera un viejo murciélago. Es el mito del Nachtloper. Entre los puntos en ventajas, que es el siguiente paso, escoges 7 puntos en ventajas y 2 en defectos. Aquí están invertidos en recursos, en refugio y en contactos. Además aquí, no sé por qué, pero lo especifiqué, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver qué eran esos recursos, ¿no? Dinero viejo, refugio, un ático lujoso en el centro, contactos, abogados y gestores, ¿no? Como también en Drácula. Le puse un defecto que era depredador bestial, ¿no? Y otro que prácticamente parece hecho para él, que es arcaico, vivir en el pasado. Me parece un defecto, ¿no? Un personaje que le cuesta mucho adaptarse al mundo actual, ¿no? A las nuevas tecnologías, la forma de pensar la gente de ahora, incluso los derechos de las mujeres o los derechos de las minorías, para él serían alienígenas, ¿no? Tan alienígenas como un hombre de otro siglo y de otro mundo. Es un monstruo este personaje, realmente. Entonces, después de eso, después de ese paso de creación de personaje, tendríamos las ventajas. Después de las ventajas tendríamos que escoger las convicciones y las piedras de toque. Este paso junto al concepto son los más importantes, así que vale la pena dedicarle su tiempo. El proceso de creación del personaje no es largo, pero este tipo de cosas sí que hay que pensarlas. Yo no puse personajes porque son personajes que también hay que hablar con el narrador, pero las convicciones sí que las estuve dando vueltas, las pensé. ¿Cómo sería un personaje como este en el siglo XXI, ¿no? Entonces me imaginé lo más anacrónico, ¿no? Lo más carca, lo más facherío que se me ocurría, ¿no? Entonces, imaginaos estos votantes de Vox convertidos en vampiro, ¿no? Y además, como si llevarlo al extremo, aún más, ¿no? Si es que existe más extremo. Entonces me imaginé, el respeto lo es todo, una convicción basada, ¿no? En esta idea casi mafiosa de que el honor y el respeto, la cultura del honor, estudiado desde un ámbito sociológico, está muy asociada a la violencia y incluso a la violencia de género. Entonces esta idea del respeto lo es todo, es tú tienes que hacerte respetar, ¿sabes? Los demás solo te respetan si haces ver tu fuerza, ¿no? Por otro lado, también hace que tu personaje no sea un monstruo, ¿no? Sino que también se preocupe por lo menos por mostrar un mínimo respeto, o sea, no sea un monstruo de forma aparente, sino un mínimo respeto por los demás. Y esto se relaciona con la segunda convicción. Las tradiciones guían nuestro mundo. Este es un personaje súper tradicionalista, muy, muy conservador. Entonces, un personaje en el cual va a respetar la etiqueta continuamente, no va a entrar a un sitio si no va a ser invitado. Pero eso sí, va a ser muy, muy hospitalario si entras en su hogar, pero te va a exigir ese respeto absoluto a todas sus reglas, a todas sus tradiciones. La tercera convicción, consideré que era apropiada. La aristocracia debe ser fuerte. Personaje bastante, ¿cómo decirlo?, nobiliario. Personaje que claramente parece salido del antiguo régimen, del Ancien Régime. Personaje pertenece a otra época casi feudal. Entonces, más arcaico, ¿no?, que la propia camarilla.
estas tres convicciones en conjunto dan lugar a un personaje bastante asqueroso, muy monstruoso, desde luego, pero aún así yo creo que puede ser jugable si no se lleva demasiado al extremo, ¿no? Y si al jugarlo no exageramos lo que ya en sí mismo es exagerado, que es estas tres convicciones. Por último, en el proceso de creación del personaje existe un paso llamado mar de tiempo, que si el personaje no acaba de ser abrazado, no ha sido abrazado en los últimos años, y este claramente no. Este personaje yo diría que lleva un siglo, como poco, pero bueno, pongamos que es un neonato y le pones 15 puntos de experiencia, pues aquí le puse el segundo punto en dominación y un punto en animalismo. Con el segundo punto en dominación pues ya desbloqueas lo de vicisitud. Y le puse mesmerismo, que es para dar órdenes complejas, y un punto en animalismo, sentir a la bestia te permite ver a otro vástago o ver a otra persona y discernir si es un vampiro o si es un mortal. Poder bastante útil. Personaje que por reglas tiene humanidad 7. Tampoco le iría mal humanidad 6 o humanidad 5, yo creo. Pero bueno, puede dar pie a jugar ese descenso a los infiernos de este personaje, que sin duda descenderá. Y en cuanto a la ambición y el deseo, algo que se me olvidó mencionar en el último personaje, por cierto, que es importante, a corto plazo este personaje quiere ganar vasallos, ¿no? Quiere conseguir súbditos, no aliados, sino súbditos, criados, secuaces, y a largo plazo su deseo es convertirse en príncipe de la ciudad. Y no le da igual príncipe de la camarilla, príncipe anarquista, él lo que quiere es tomar el control, ¿no? En esta idea de los Shimizu como amasar el poder, tomar el control. Son como, en ese sentido son una referencia de esos viejos dragones, ¿no? De estar continuamente coleccionando, amasando oro, monedas, poder. En este caso lo reflejan con pues una tendencia son frikis del control, ¿no? Que se dice a asumir cada vez más y más responsabilidad, ¿no? Nunca estar por debajo, siempre llegar a lo más alto de la cadena alimenticia. Y esto es un personaje que yo diría para jugadores avanzados, no es fácil de jugar, es fácil que se vaya de madre. A ver, es un clan complicado, para mí no es un clan de primera elección, si no has jugado anteriormente a Vampiro, y en general me cuesta, como he dicho, encontrar un personaje Zimise que sea jugable y que no sea más parecido a un Ventru o a un Gangrel o incluso a un Tremere, ¿no? Que tenga esa parte de la brujería y tal. Pero bueno, hay gente que es muy fan de este clan y para ellos he creado este personaje, este Nagloper Simisi. Y espero que os haya gustado este vídeo. ¿Tenéis cualquier comentario, duda o queréis corregirme cómo se pronuncia chimichanga? Podéis dejarlo en el vídeo y responderé encantado. Buena nit.